Hola, buenas. Yo soy Guillermo Pen y el día de hoy voy a hablar acerca de lo que es el sistema de partículas. Y antes de entrar a lo que es el tema, primeramente voy a definir qué es el sistema de partículas. Bueno, este es un tema fundamental que entra en la dinámica, ya que nos permite analizar el comportamiento de lo que es un conjunto de partículas que interactúan entre sí, ya sea la fuerza interna y externa. Y en esta presentación yo les voy a explicar cuáles son los conceptos principales relacionados con el sistema de partículas, incluyendo la ley de Newton aplicada al sistema, la cantidad de movimiento, el centro de masa, la energía cinética y los principios de observación que describen lo que es su movimiento. Bueno, y ahora que conocemos dicho concepto general, podemos entender cómo la ley de Newton se aplica al movimiento de un sistema de partículas. La ley de Newton puede aplicarse a un sistema formado por varias partículas para analizar dicho movimiento como un conjunto. En estos sistemas actúan fuerzas internas, porque son las fuerzas que las partículas ejercen entre sí. Y esas fuerzas externas que provienen del entorno, se dice que al estudiar el sistema completo, las fuerzas internas tienden a cancelarse, por lo que el movimiento depende principalmente de las fuerzas externas. Otro dato es que la segunda ley de Newton establece que la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema es igual al producto de la masa total del sistema por la aceleración de su centro de masa. Esta relación dice que permite predecir cómo se moverá el sistema cuando éste está sometido a diferentes fuerzas. Y esto se aplica con la siguiente fórmula que dice que la cantidad de movimiento angular con respecto al centro de masa es igual a la posición de partícula, respecto con el centro de masa, claro, por la masa de partícula, por la velocidad de la partícula con respecto a lo que es el centro de masa. Una vez analizada la fuerza que actúa sobre un sistema, es importante estudiar una magnitud fundamental llamada lo que es cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal es una magnitud vectorial que depende tanto de su masa como la velocidad de la partícula que forman un sistema. Esta propiedad nos permite describir lo que es el estado de movimiento del sistema en un instante determinado. En un sistema de partículas, la cantidad de movimiento total se obtiene sumando lo que es la cantidad de movimiento de cada partícula, donde su estudio es fundamental para analizar lo que es el comportamiento y la interacción de los cuerpos en movimiento. Y la fórmula que se utiliza para ello es la siguiente. Cantidad de movimiento total es igual a la sumatoria de la masa de cada partícula por su velocidad de cada partícula. Ahora, además del movimiento en línea recta, los sistemas también pueden presentar lo que es movimiento de rotación, lo que nos lleva a lo que es la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular es una magnitud vectorial que describe tanto la tendencia de un sistema de partículas al girar alrededor de un punto en eje determinado, como que esta magnitud también depende de lo que es la posición de partículas y su masa y su velocidad. Otro dato es que su estudio es importante porque nos permite analizar movimientos de rotación y comprender cómo la fuerza influye en lo que es el comportamiento de los sistemas que giran, donde la cantidad de movimiento angular puede variar cuando actúan momentos o torques externos sobre el sistema. Para simplificar el análisis de sistemas complejos, se utiliza lo que es el concepto de centro de masa, que representa el comportamiento global de lo que es el sistema. El centro de masa es el punto donde puede considerarse concentrada lo que es toda la masa de un sistema de partículas. Aunque las partículas se muevan de manera individual, el sistema puede analizarse observando el movimiento de ese punto. Otro dato es que el movimiento del centro de masa depende únicamente de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema.
Por esta razón es que resulta muy útil para simplificar lo que es el estudio del movimiento de sistemas complejos. Y para ello se utiliza esta fórmula, la cual nos dice que la suma de todas las fuerzas externas es igual a la masa total del sistema por la aceleración de lo que es el centro de masa. Bueno, una vez comprendida la cantidad de movimiento, ya podemos estudiar uno de los principios más importantes de la dinámica, la cual es la conservación de la cantidad de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento establece que si la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema es igual a cero, la cantidad del movimiento total del sistema permanece constante. Esto significa que cualquier cambio en una parte del sistema será compensado por cambios en alguno de las demás partículas. Este principio es fundamental para analizar lo que son los choques, las explosiones, la interacción entre cuerpos, ya que nos permite predecir lo que es el comportamiento del sistema antes y después de un evento sin necesidad de conocer todas las fuerzas internas. Además del estudio de la fuerza y la cantidad de movimiento, también es importante analizar lo que es la energía asociada al movimiento de la partícula. Por eso ahora es que estudiaremos lo que es la energía cinética de un sistema de partículas. La energía cinética de un sistema de partículas representa lo que es la energía asociada al movimiento de todas las partículas que forman un sistema. Cada partícula aporta una cantidad de energía que depende tanto de su masa como la velocidad. Otro dato es que la energía total del sistema se obtiene sumando la energía cinética de toda la partícula, donde esta magnitud es importante porque nos permite analizar cómo cambia el movimiento del sistema cuando actúan fuerza o se produce una transferencia de energía. Y aquí es donde se utiliza la siguiente fórmula que nos dice que la energía cinética total del sistema es igual a la sumatoria, entre paréntesis, un medio de la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula al cuadrado. Bueno, ahora que conocemos el concepto de energía cinética, ya podemos relacionarlo con la fuerza mediante el principio del trabajo y la energía, el cual nos permite analizar cómo el trabajo realizado produce cambio en lo que es en la energía del sistema, donde nos dice que el principio del trabajo y la energía establece que el trabajo realizado por la fuerza que actúa sobre un sistema de partículas produce lo que es un cambio en su energía cinética. Y cuando una fuerza realiza trabajo positivo, la energía cinética lo que hace es que aumenta. Y mientras que cuando realiza trabajo negativo, la energía cinética disminuye. Otro dato es que este principio nos permite analizar lo que es el movimiento de un sistema sin estudiar cada fuerza por separado, relacionándolo directamente con lo que es el trabajo realizado con el cambio de la energía que experimentan las partículas. Además del método basado en la energía, existe otro enfoque muy utilizado cuando las fuerzas actúan durante intervalos cortos de tiempo, llamado el principio del impulso y la cantidad de movimiento, que nos dice que este establece que el movimiento que el impulso producido por una fuerza durante un intervalo de tiempo es igual a la cantidad del movimiento del sistema, donde se explica que este principio nos permite analizar situaciones donde las fuerzas actúan durante periodos cortos como choque o impacto. Otro dato es que el impulso depende tanto de la magnitud de la fuerza como del tiempo durante el cual actúa. Otro dato es que mientras mayor sea la fuerza aplicada o el tiempo de aplicación, mayor será lo que es el cambio en la cantidad del movimiento del sistema. Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo sencillo sobre este principio, que nos dice que una pelota de béisbol de 0.15 kilogramos viaja a una velocidad de 20 metros por segundo y es golpeada por un bate, cambiando lo que es su velocidad a 30 metros sobre segundo en dirección opuesta. El golpe aplica una fuerza durante un corto intervalo de tiempo,
generando lo que es un impulso que cambia la cantidad de movimiento de la pelota. Aplicando este principio, el impulso es igual a 1 metro, entre paréntesis, velocidad final menos velocidad inicial, donde tenemos que el impulso es igual al 0.15, que es el metro, entre paréntesis tenemos también la velocidad final, que viene siendo menos 30, menos la velocidad inicial, que es 20. Y esto nos da como resultado que el impulso es menos 7.5 kilogramos metros sobre segundo. Y se interpreta que la cantidad de movimiento cambió debido al impulso producido por el bate. Y muchas gracias por su atención.